el canciller retomó su trabajo en Berlín con nuevos bríos. Bismarck continuaba cosechando éxitos en política exterior. En 1879 se firmó la Dúplice Alianza con Austria, a la que posteriormente se unió Italia para formar la Triple Alianza. Además, Bismarck forjó un nuevo tratado de los tres emperadores con Rusia y Austria, lo que significaba que el Imperio alemán era ahora aliado de todas las potencias europeas, con excepción de Inglaterra y Francia. Intentó hacer malabarismos con 5 pelotas, un verdadero alarde de acrobacia diplomática. Pero todo era pura fachada porque esas alianzas carecían de cualquier peso político. Eran alianzas de cara a la galería. Bismarck hacía malabarismos con unas bolas que no tenían ninguna sustancia. La suya no era una verdadera diplomacia. Sorprendentemente, Bismarck cambió la dirección de su política colonial. Hasta entonces no había encontrado motivos para salir fuera de las fronteras de Europa. Pero ahora, y por motivos puramente estratégicos, consiguió para el Reich unas islas en el Pacífico y tierras en África. Bismarck nunca fue un político colonialista convencido. Su adquisición de colonias en 1884 se basó únicamente en razones de estrategia y política interior. Pensó que sería una decisión popular, lo cual era cierto. Existía una fiebre colonial en Alemania. También pensaba que la población sobrante de Alemania podía establecerse en esas colonias y desactivar la conflictividad social. Básicamente era un político para el que el mundo se reducía a Europa. No le interesaba ni África, ni Asia, ni siquiera el archipiélago de Bismarck. Los cálculos de Bismarck fueron acertados. En las siguientes elecciones, la fiebre colonial le consiguió el triunfo que esperaba. Hábilmente, Bismarck había conseguido que los alemanes se olvidaran de los problemas sociales y económicos que afligían al país. El imperio alemán había pasado de ser una sociedad agrícola a ser una sociedad industrial. La gente emigraba del campo a la ciudad en busca de trabajo. Y el canciller no había anticipado que el cambio pudiera ser tan rápido. En política exterior, Bismarck dio otro de sus golpes maestros. En 1885 impidió una guerra entre Rusia y Austria. El precio a pagar fue alto, el fracaso del Tratado de los Tres Emperadores, puesto que 2 de los Estados miembros estaban enfrentados. El 9 de marzo de 1888 murió Guillermo I. Junto a Bismarck, había gobernado Prusia y el Imperio alemán durante 26 años. Su sucesor fue el príncipe heredero Federico III. El nuevo Kaiser sufría cáncer de laringe y estaba condenado a morir pronto. Su reinado solo duró 99 días. Le sucedió su hijo Guillermo II. Al lado del joven Kaiser, lleno de energía y ganas de vivir, el anciano canciller parecía un monumento de la antigüedad. Ese fue el inicio de 2 años muy duros para Bismarck. Bismarck no sabía qué hacer. Estaba desesperado. Ninguna de sus recetas había funcionado. Era incapaz de entender a su país o sus problemas. La industrialización era ya un hecho, y la socialdemocracia tenía mucho poder. Las ciudades eran más grandes, y cada vez trabajaba menos gente en el campo. Los terratenientes se estaban arruinando a pesar de que él les había prestado toda la ayuda posible. El joven Kaiser era un hombre de ideas sociales y liberales, y estaba claro que deseaba que sus ideas se vieran reflejadas en su política. Bismarck ni quería ni podía hacerlo. Política era completamente opuesta a la que quería el Kaiser. Antes de ocupar el trono, Guillermo II había dejado claro que quería ser él
quien llevara las riendas del país. Bismarck se mostró en desacuerdo y sus relaciones con el Kaiser fueron muy frías. Sus posiciones políticas estaban demasiado distanciadas. Guillermo quería suavizar la dura legislación social, algo a lo que se negaba el canciller. Pero Bismarck estaba dispuesto a aferrarse al cargo a cualquier precio. Incluso contempló la posibilidad de llegar a un acuerdo con su gran enemigo católico, Ludwig Binghorst. La reunión de Bismarck con Binghorst estaba condenada al fracaso. «Acabo de visitar el lecho de muerte político de un gran hombre», declaró el líder católico. Paulatinamente, Bismarck fue perdiendo poder e influencia, e incluso sus partidarios eran conscientes de que tarde o temprano tendrían que decidirse entre el canciller y el Kaiser. Bismarck estaba aislado. La mañana del 14 de marzo de 1890, Bismarck solicitó una audiencia con Guillermo. El Kaiser le hizo esperar y postergó la reunión hasta el día siguiente. Ambos estaban enfrentados en su postura hacia los socialdemócratas. El Kaiser no estaba dispuesto a apoyar la política de mano dura de Bismarck, y como éste no cedía, Guillermo le sugirió que dimitiera. La política es el destino. Esta es una observación de Napoleón, de la que Bismarck no pudo escapar ni siquiera en su peor hora. Sin dejarse influir por las presiones del Kaiser, Bismarck dedicó 2 largos días a preparar su carta de dimisión. Eligió cada palabra con esmero. El canciller quería una despedida digna. Con esta carta, Bismarck demostró una vez más su habilidad diplomática. Fue capaz de redactar la carta de forma que hacía recaer todo el peso de su dimisión sobre el propio Kaiser. Cuando Guillermo II prescindió de él, Bismarck se sintió profundamente herido. Pero él nunca mostró su malestar, era demasiado inteligente para eso. De hecho, en la caricatura El piloto abandona el barco, había algo que Inglaterra y los demás países podían ver con claridad. Y era que el piloto había abandonado el barco y no quedaba nadie al timón. Y ese era un detalle que los alemanes no fueron capaces de percibir. A finales de marzo, poco antes de cumplir 75 años, Bismarck abandonó Berlín. Su despedida en la estación fue descrita como un funeral de cuerpo presente de primera clase. Pero el viejo Bismarck no optó por un retiro tranquilo. En Friedrichsruh recibió a periodistas, concedió entrevistas y expresó sus opiniones políticas sobre lo que ocurría en Berlín. Bismarck mantuvo una presencia constante en la vida pública. Para los alemanes, Bismarck era un auténtico héroe. El palacio de Friedrichsruh se convirtió en un centro de peregrinación. Friedrichsruh se convirtió en un centro de adoración laico, en un lugar sagrado. La gente adoraba a Bismarck. Puestos a ser críticos, diría que esta veneración fue un anticipo de la posterior pasión que despertó Hitler. Bismarck era un hombre poderoso, el artífice de la unidad alemana. Todo el mundo le recibía con entusiasmo. Los estudiantes, los ancianos, los jóvenes, los ricos y los pobres. Todo el mundo le consideraba un héroe, y él explotaba esa popularidad pronunciando discursos, asistiendo a la inauguración de monumentos públicos y recibiendo todo tipo de honores.